Creo que esperamos unos minutos. Muy bien. Buenas noches con todos. En primer lugar, les doy la bienvenida al segundo curso de patología ocular, que en esta forma que se está haciendo en forma virtual, ¿no? Ya en el año pasado hemos tenido una experiencia a realizar el primer curso de patología ocular y este es pues nuestro segundo año en que estamos realizando este curso. Debido a las circunstancias pues, que se han presentado, se ha venido haciendo esta modalidad, ¿no? Este es el segundo año que estamos haciendo esta modalidad. El, Quiero dar la bienvenida a los residentes de oftalmología de los hospitales de policía y el hospital naval. Bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar en esta primera sesión sobre la histología del ojo y de sus anexos. Vamos a pasar. Estamos teniendo un poco de dificultad para pasar la diapositiva. Con tus flechitas, si no con el mouse en la parte de abajo, ahí. Ya. ¿Se ve la flecha? Está viendo cierta dificultad. No está pasando, ¿eh? Bien, bien, vamos a hablar del globo ocular en primer lugar. El globo ocular, para poder estudiarlo en forma didáctica, tenemos que el globo ocular pues está conformado por un continente y un contenido, ¿no? El continente corresponde a las túnicas que conforman la pared del globo ocular, ¿no? Entonces, acá vamos a tener tres túnicas, ¿no? Una túnica externa, que es corresponde a la capa esclerocorneal, una túnica media, que corresponde a la capa uveal, la cual está conformada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y la capa más interna, la túnica más interna, que es la capa neurosensorial, que está conformada por la retina y la papila óptica. Y dentro de lo que es el contenido del globo ocular vamos a tener pues el humor acuoso, que está en la cámara anterior y posterior, el cristalino y el cuerpo vítreo. En esta exposición vamos a nosotros ver las diferentes estructuras histológicas, las cuales habitualmente, como ustedes recordarán, pues la coloración histológica habitual que se utiliza es la matoxilina eosina, ¿no? Entonces vamos a ver en las diferentes imágenes que vamos a mostrar cortes histológicos que están coloreados con hematoxilina eosina, y la gran mayoría de las imágenes que les voy a presentar corresponden a preparados histológicos procedentes del Laboratorio de Patología Ocular del INE. Bien, en esta imagen podemos ver el globo ocular con las diferentes estructuras, como les he mencionado, la túnica externa, que es la capa esclerocorneal. Vamos a tener que en la parte anterior, aproximadamente un sexto de la parte anterior corresponde a la córnea y los 5/6 posteriores a la esclera. Y acá tenemos también lo que es la túnica vascular o túnica media, que corresponde al tejido uveal,
y en la parte central podemos ver el cristalino, ¿no? Habitualmente en los cortes histológicos, tanto el cuerpo vítreo como el humor acuoso, pues habitualmente no se visualiza, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? También que es del globo ocular con las diferentes estructuras. Y vamos a ver en primer lugar la córnea, ¿no? La córnea está conformada clásicamente por 5 capas, las cuales son el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? Esto desde la parte más anterior hacia la parte posterior, ¿no? Esas son las 5 capas clásicas de la córnea. Sin embargo, algunos autores, y sobre todo en los últimos años, también identifican, aparte del epitelio, eh, también se menciona como otra capa o estructura adicional, es la membrana basal del epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la capa de Dua, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? Entonces, algunos autores identifican hasta 7 capas, ¿no? Vamos a pasar a desarrollar en primer lugar lo que es el epitelio. El epitelio está conformada habitualmente por eh, aproximadamente 5 a 7 hileras de células. Es un epitelio poliestratificado no queratinizado, en las cuales se pueden distinguir a su vez 3 capas, ¿no? La capa más profunda, que corresponde a la capa basal, que está conformada por células cilíndricas. Habitualmente estas células están unidas a la membrana basal por hemidesmosomas. En el epitelio también se identifica una capa media que está conformada por células poligonales, las que se denominan también células aladas, y en la parte más superficial hay unas células aplanadas, las cuales en la parte más superficial están en contacto con el fil lagrimal. Las células del epitelio corneal están unidas entre sí por desmosomas. Y en este esquema podemos ver justamente que en las células más superficiales se encuentran los microvilli. Estos microvilli tienen en su superficie el glicocálix que permite la adherencia al fin lagrimal. Debemos recordar de que el fin lagrimal a su vez también se puede dividir en 3 capas, ¿no? Una capa lipídica más superficial, una capa acuosa que está intermedia, y la capa mucinosa que está en contacto con las células del epitelio corneal, ¿no? Con las células superficiales del epitelio corneal. Las células del epitelio corneal están ricamente inervadas, tienen una gran inervación, están inervadas por fibras nerviosas amielínicas, las cuales llegan desde los plexos subbasales hasta el epitelio corneal, atravesando la capa de Bowman. Es importante señalar de que las células epiteliales corneales justamente tienen esta gran sensibilidad por la rica inervación que tienen, y que no solo es importante porque le otorgan la sensibilidad, ¿no? al epitelio corneal, sino también porque esta inervación está relacionado con el trofismo tisular, ¿no? Que es importante recordar de que cuando hay un daño del epitelio, la regeneración
está asociada a neuropéptidos que se liberan habitualmente de estas fibras nerviosas y permiten, pues, o estimulan a que se dé la regeneración de la córnea. Entonces, estas fibras nerviosas son muy importantes no solo para darle la sensibilidad a la córnea, sino también están relacionadas con el trofismo tisular, con los mecanismos de reparación del epitelio corneal. El epitelio corneal es muy importante porque es un mecanismo, es una estructura de barrera que protege a las estructuras subyacentes de agentes externos, así como también el epitelio es fundamental para la nutrición del estroma corneal. Por debajo del epitelio tenemos a la membrana basal de la membrana basal del epitelio, y por debajo de la membrana basal del epitelio tenemos a la capa de Bowman. La capa de Bowman, la cual habitualmente mide unas 10 a 20 micras, a diferencia del epitelio que mide aproximadamente unas 50 micras de grosor. Esta capa de Bowman es una estructura acelular, ¿no? En la capa de Bowman no hay células. Habitualmente se genera en la etapa fetal y durante el transcurso de la vida posterior, en la etapa postnatal, habitualmente esta capa de Bowman no se regenera, ¿no? Esta capa de Bowman se produce habitualmente del estroma anterior, ¿no? En la etapa fetal. Debajo de la capa de Bowman vamos a tener el estroma. El estroma corneal habitualmente corresponde a un 90% del grosor de la córnea. Mide aproximadamente unas 450 micras. Está conformado habitualmente por un 75 a 78% de agua, aproximadamente un 15% de fibras de colágeno. También vamos a encontrar en el estroma corneal células que son fibroblastos especializados, denominados queratocitos, ¿no? Como se puede ver en el esquema, en esta lámina o en esta imagen, podemos ver estos queratocitos, los cuales se encuentran habitualmente entre las lamelas corneales. Estas lamelas, como lo he mencionado, habitualmente están conformadas principalmente por colágeno, fibras de colágeno, y rodeadas por moléculas, por cadenas de moléculas que corresponden a glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos asociados a proteínas que son proteoglicanos, ¿no? Principalmente estos glucosaminoglicanos que se ven en el estroma corneal son el queratán sulfato, y principalmente, ¿no? Aproximadamente un 60% de los glucosaminoglicanos que están en el estroma corneal son queratán sulfato, y el resto habitualmente una combinación de dermatán sulfato y condroitin sulfato, ¿no? Es importante señalar la importancia de estos glucosaminoglicanos, estos proteoglicanos, porque son los responsables de la presión de inhibición que tiene el estroma corneal, es decir, la atracción por agua, por líquido que tienen estos proteoglicanos, hacen de que cuando las barreras epiteliales o las estructuras epiteliales o endoteliales están dañadas a nivel de la córnea, pues este estroma corneal se dematice, ¿no? Es en la presión de inhibición. Y
Por ello es importante pues la función, en este caso, por ejemplo, del endotelio corneal, para contrarrestar esa presión de inhibición y mediante un mecanismo de transporte activo dependiente de sodio-potasio ATPasa, hacen de que se mantenga relativamente deshidratado este estroma corneal, ¿no? Es importante señalar de que las fibras de colágeno que se encuentran a nivel del estroma corneal son habitualmente de un grosor uniforme y están distribuidas en forma muy regular, lo que da lugar justamente a que esta estructura sea transparente. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el estroma escleral, en el cual las fibras de colágeno son de diferente grosor y están distribuidas en forma irregular, por lo cual, a diferencia del estroma corneal, el estroma escleral es habitualmente opaco. El estroma escleral es opaco debido a esas características, ¿no? Diferente grosor de entre fibras de colágeno y distribución irregular. En el caso de la córnea, el grosor es uniforme habitualmente y la distribución es bastante regular, por lo cual esta estructura es transparente, ¿no? Otra característica que es importante también a nivel de la córnea es que es una estructura avascular, ¿no? Totalmente avascular, ¿no? Normalmente es avascular. En la última porción adyacente a la membrana de Descemet, en el estroma, vamos a tener a la capa de Dua. La capa de Dua habitualmente mide aproximadamente unos 15 micras. Se encuentra por detrás de la última hilera de queratocitos y es una estructura muy resistente, ¿no? Lo cual, pues, en lo cual, pues, residiría justamente su importancia, ¿no? Detrás de esta capa de Dua vamos a tener a la membrana de Descemet. La membrana de Descemet es producida por las células endoteliales y en la membrana de Descemet vamos a distinguir sobre todo, si nosotros hacemos un estudio con microscopía electrónica, vamos a distinguir a su vez dos capas, ¿no? Una porción que es una porción fetal y una porción postnatal, ¿no? La porción fetal, que mide aproximadamente 4 micras de grosor, y la porción postnatal, que mide aproximadamente unas 8 micras, ¿no? Y generalmente, con el paso de la edad, tiende a aumentar de grosor esta porción postnatal, ¿no? De la membrana de Descemet. En algunas ocasiones, cuando nosotros vemos con microscopía óptica, podemos diferenciar ambas porciones, ¿no? En algunos casos se puede distinguir ambas porciones. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, solo se puede distinguir con microscopía electrónica. Debajo o detrás de la membrana de Descemet vamos a tener el endotelio. El endotelio está conformado por una sola capa de células, las cuales miden aproximadamente unas 5 micras de grosor. Estas células endoteliales habitualmente no se regeneran después del nacimiento. Sin embargo, hay que saber de que estas células, cuando se han hecho estudios in vitro, se ha podido ver de que tienen un potencial regenerativo.
Y en algunas ocasiones, en ocasiones especiales, también se ha podido ver que puede haber también, hay un potencial regenerativo en estas células. Sin embargo, habitualmente estas células no se regeneran eh, después del nacimiento, ¿no? Con el paso de la edad, habitualmente más bien van a ir disminuyendo, ¿no? Así vamos a tener que al momento de nacer, la densidad de las células endoteliales es aproximadamente de 3.000 a 4.000 células por milímetro cuadrado. En la edad adulta, unas 2.500 células por milímetro cuadrado, y van disminuyendo ya hacia la edad, en la ancianidad, tenemos de que aproximadamente unas 2.000 células por milímetro cuadrado, ¿no? Cuando una célula endotelial se pierde, las células adyacentes habitualmente ocupan el lugar de la célula que se ha perdido. Y las células adyacentes aumentan de tamaño. Este fenómeno se denomina polimegatismo, ¿no? Es así que una célula endotelial que habitualmente mide unas 20 micras de diámetro puede llegar a medir hasta 40 micras o más de diámetro, ¿no? Las células endoteliales corneales habitualmente tienen si nosotros las vemos de frente, tienen una forma hexagonal. Principalmente eso lo vamos a ver a nivel de la parte central del endotelio corneal, ¿no? Conforme vamos hacia la periferia, probablemente se va a ver más bien de que se va perdiendo esa forma, esa hexagonalidad, ¿no? Pero en la parte central, las células endoteliales son hexagonales, como se puede ver en esta imagen, que es una imagen de una microscopía especular, ¿no? Con una microscopía especular nosotros podemos distinguir justamente a las células endoteliales. En la extrema periferia de la parte posterior de la córnea, con la edad, con el paso de los años, aproximadamente de los 20 años para adelante, vamos a encontrar en algunos casos estas estructuras que están señaladas con flechas, que son los cuerpos de Hasal-Henle. Estas son excrescencias de la membrana de Descemet que se encuentran a nivel de la extrema periferia de la parte posterior de la córnea. Como le he mencionado, habitualmente con la edad tienden a aumentar o a aparecer con más frecuencia. Sin embargo, esto está en la extrema periferia. Normalmente este tipo de excrescencias normalmente no se van a ver en la parte central de la córnea. Si nosotros viéramos este tipo de excrescencias a nivel de la parte central de la cara posterior de la córnea, eso es patológico, ¿no? Y corresponden habitualmente a las gutata que se pueden ver en en algunas enfermedades como la distrofia de Fuchs. Pero en la extrema periferia, los denominados cuerpos de Hasal-Henle son normales. La membrana de Descemet delimita en la periferia con la malla trabecular. Y justamente allí donde termina la membrana de Descemet, donde termina la membrana de Descemet, va a corresponder a lo que es la línea de Schwalb que nosotros vemos en la gonioscopía.
En un 10 a 15% de personas, vamos a ver que esta zona donde termina la membrana de Descemet, en esta zona donde termina la membrana de Descemet, vamos a tener una prominencia, ¿no? Una estructura prominente, ¿no? Eh, pero como les he mencionado, eso no es muy frecuente. Eso se ve solo en un 10 a 15% de casos y está relacionado con lo que se denomina el embriotóxon posterior. Este hallazgo es habitualmente aislado. Sin embargo, en algunos casos podría estar asociado a disgenesias del segmento anterior. Eso hay que tenerlo en cuenta. En esta imagen histológica vemos lo que es la esclera, ¿no? La esclera, básicamente acá vemos lo que es el estroma escleral. La esclera la podemos dividir en tres capas. Tenemos la epiesclera, que es la más superficial, que está conformada por un tejido fibrovascular. El estroma escleral, que corresponde a la mayor parte del grosor de la esclera, y en la parte más profunda vamos a tener a la lámina fusca. El estroma escleral, como ya lo he mencionado, está conformado por fibras de colágeno, las cuales están distribuidas en forma irregular y si nosotros hacemos el estudio mediante microscopía electrónica, pues estas fibras de colágeno son de diferente diámetro, no son uniformes, por lo cual pues esta estructura es opaca, ¿no? A diferencia del estroma corneal, que es totalmente avascular, en el caso del estroma escleral vamos a tener que hay presencia de canales emisarios perforantes, en los cuales se encuentran vasos sanguíneos, fibras nerviosas, melanocitos, ¿no? Como se ve acá en las flechas, ¿no? La flecha de este canal emisario perforante, ¿no? Entonces, que van a justamente llevar los vasos sanguíneos que atraviesan la esclera, ¿no? Hacia el interior del globo ocular. Importante recordar de que hay presencia de melanocitos en estos canales, ¿no? En los canales emisarios. Por lo cual, en muchas ocasiones se van a ver pigmentados, ¿no? Estas estructuras. Bien, en esta imagen tenemos una imagen de lo que es el segmento anterior, ¿no? Acá tenemos justamente la córnea, tenemos la cámara anterior, la cámara posterior, tenemos el iris y el cuerpo ciliar. Acá un mayor aumento, tenemos el iris y el cuerpo ciliar. Bien, vamos a ver en detalle lo que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, el cual lo podemos dividir en dos estructuras, ¿no? Que son la pars plicata y la pars plana. La pars plicata, que mide aproximadamente 2 milímetros de longitud, y la pars plana, que mide aproximadamente 4 milímetros de longitud. En la parte anterior tenemos a la pars plicata. En esta imagen tenemos justamente lo que es la pars plicata, en la cual tenemos el músculo ciliar, que es esta estructura, y los procesos ciliares. El músculo ciliar, el cual a su vez pues está conformado, pues es un músculo liso que está conformado por fibras longitudinales, las cuales son las más externas,
unas fibras circulares que están acá en la parte interna y unas fibras radiales u oblicuas que están en la parte media. Este músculo ciliar es muy importante para lo que es el mecanismo de la acomodación, ¿no? Acá tenemos lo que son los procesos ciliares. En este esquema justamente podemos ver la distribución, ¿no?, de las fibras a nivel del músculo ciliar, ¿no? Las fibras longitudinales, las fibras circulares y las fibras radiales u oblicuas. En este esquema vemos lo que es el limbo. El limbo es una estructura muy importante, ya que es una zona de acceso un acceso, especialmente un acceso quirúrgico hacia el globo ocular, ¿no?, hacia el interior del globo ocular. En el limbo vamos a ver justamente que es el límite de diferentes estructuras, ¿no? En primer lugar, en la parte más superficial vamos a tener que es el límite entre el epitelio corneal y el epitelio conjuntival, ¿no? Asimismo, es el límite entre el estroma corneal y el estroma escleral. Y donde también se delimita lo que es la membrana de Descemet con la malla trabecular. Entonces, como se puede ver en este esquema, no todas las estructuras terminan o delimitan con la estructura adyacente o contigua en forma paralela, ¿no? Por ejemplo, acá vemos de que el epitelio corneal y el epitelio conjuntival no van a estar delimitados a la misma altura que, por ejemplo, la membrana de Descemet y la malla trabecular, ¿no? No son paralelos, ¿no? Igualmente el estroma, ¿no? El estroma de la córnea, que acá lo podemos ver en estas líneas discontinuas, ¿no? Cómo penetra incluso un tanto en el estroma escleral. Y como se ve en el esquema, a diferencia del estroma corneal, el estroma escleral pues presenta vasos sanguíneos, ¿no? Ocasionalmente, ¿no? Entonces, como pueden observar en este esquema, pues el límite entre estas estructuras no es paralelo, ¿no? Sin embargo, todas estas estructuras que habitualmente las encontramos en el limbo se encuentran en esta área, ¿no? Que es el limbo, que mide aproximadamente 1.5 milímetros. Y allí vamos a encontrar todas estas estructuras que son pues estos límites. Asimismo, en esta zona vamos a tener la malla trabecular, el canal de Schlemm, que lo podemos acá ver, ¿no? En un corte histológico vamos a ver justamente lo que es la malla trabecular, ¿no? La malla trabecular, que está conformada por un tejido conectivo fino, un entramado de fibras eh, muy delicadas, en las cuales vamos a encontrar la presencia también de melanocitos y macrófagos, los cuales están adyacentes a lo que es el canal de Schlemm. En este esquema podemos ver las diferentes partes de lo que es la malla trabecular, ¿no? En la malla trabecular podemos distinguir justamente en la parte que es la parte más interna en contacto con el humor acuoso, en contacto con la cámara anterior, tenemos a la capa uveal, que está conformada pues por este entramado que es
en los cuales se puede ver unas separaciones mucho más amplias, ¿no? Una capa media, que es la capa córneo-escleral, en el cual el entramado da lugar a orificios mucho más pequeños que en la capa uveal, y en la parte más profunda, adyacente al canal de Schlemm, vamos a tener la porción yuxtacanalicular, donde prácticamente ya las células están más contiguas y donde se genera mayor resistencia al pasaje del humor acuoso habitualmente, ¿no? Esto es importante en la fisiopatología de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, habitualmente el humor acuoso que se produce a nivel de los procesos ciliares atraviesa la cámara posterior, llega a la cámara anterior, ¿no? Llega a la cámara anterior y finalmente pasa a través de lo que es la malla trabecular y llega a lo que es el canal de Schlemm. Y del canal Schlemm pasa a los canales colectores y finalmente a las venas acuosas y las venas epiesclerales. Esta es la vía convencional del flujo del humor acuoso. En este esquema podemos ver un esquema tridimensional justamente de lo que es la malla trabecular, ¿no? Con las diferentes porciones, ¿no? La porción uveal, la porción córneo-escleral y la yuxtacanalicular. Estas diferentes estructuras que se encuentran en el ángulo de la cámara anterior las podemos visualizar nosotros con la gonioscopía. Acá en esta imagen vemos una gonioscopía de un ángulo abierto, ¿no? En esta vemos justamente la línea de Schwalb, donde termina la membrana de Descemet. Tenemos a la malla trabecular con su porción no pigmentada y su porción pigmentada, el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Esto es en un ángulo abierto, ¿no? En la gonioscopía podemos visualizar estas diferentes estructuras. En esta imagen histológica vemos lo que son los procesos ciliares. Los procesos ciliares que son muy importantes porque allí es donde se produce el humor acuoso, ¿no? Los procesos ciliares están recubiertos por una doble capa de células, ¿no? Acá tenemos a un mayor aumento justamente. Las más superficiales es un epitelio no pigmentado y en la parte más profunda tenemos un epitelio pigmentado. Estos procesos ciliares están ricamente vascularizados, como se puede ver acá, ¿no? Hay vasos sanguíneos que están en los procesos ciliares subyacentes al epitelio, ¿no? Acá tenemos la doble capa de células epiteliales. Y no olvidar que el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares está en contacto con el humor acuoso. Prácticamente el humor acuoso pues, se produce a nivel del epitelio no pigmentado de los procesos ciliares. Toda esta barrera que hay entre el vaso sanguíneo y el humor acuoso corresponde a lo que es la barrera hematoacuosa. Acá tenemos a un mayor aumento que se puede visualizar claramente lo que es el epitelio no pigmentado y el epitelio pigmentado de los procesos ciliares.
De los procesos ciliares se van como se ve en este esquema, se van a originar unas fibras que se insertan en el ecuador del cristalino. Eso corresponde a la zónula de zinc, la cual es muy importante porque le da el soporte al cristalino y además juega un rol muy importante en lo que es el mecanismo de la acomodación. En esta imagen, en esta foto histológica, vemos lo que es el iris. El iris está conformado por una doble capa de células epiteliales en la parte posterior, las cuales se continúan con con la doble capa de células epiteliales que se encuentran a nivel de los procesos ciliares. Pero a diferencia de las células epiteliales de los procesos ciliares, en este caso, la doble capa de células epiteliales que se encuentran en la parte posterior del iris son pigmentadas. Ambas capas son pigmentadas. Asimismo, en el iris también vamos a identificar el estroma del iris que está en la parte anterior. En el estroma del iris vamos a tener vasos sanguíneos, fibras nerviosas, melanocitos y macrófagos cargados de pigmento. Asimismo, en el estroma iridiano también tenemos estructuras musculares de músculo liso. En este caso vemos acá donde les estoy señalando, tenemos lo que es el esfínter del iris, que está adyacente a la pupila, y en la parte distal a la pupila tenemos lo que es lo que son las fibras del dilatador del iris, ¿no? En esta zona tenemos bueno, acá vemos en esta imagen macrófagos cargados de pigmento. Algunos autores denominan a estos islotes, principalmente que está conformado por macrófagos cargados de pigmento como células de Coganey, los cuales pues, se pueden encontrar en la parte media o adyacentes a la raíz del iris con mayor frecuencia. Es importante recalcar de que la pigmentación del iris se debe principalmente a los melanocitos que se encuentran a nivel del estroma. Y eso da lugar justamente a la coloración de los iris, ¿no? Así tenemos que en los iris pigmentados, ¿no? Los iris marrones, vamos a tener que en el estroma iridiano, pues vamos a tener mayor cantidad de melanocitos y melanina a nivel del estroma. Mientras que en los iris claros, como se ve acá, hay una disminución justamente de esto, ¿no? De este pigmento melánico y de melanocitos. Sin embargo, como se puede visualizar en estas imágenes, en la parte posterior, tanto en los iris claros como en los iris marrones, vamos a tener que el epitelio es similar en la parte posterior, ¿no? Está conformada por una doble capa de células pigmentadas, ¿no? En la parte posterior, tanto en los iris claros como en los iris oscuros, ¿no? Así que la pigmentación depende sobre todo de la presencia de pigmento melánico a nivel del estroma iridiano. Muy bien. Vamos a ver a continuación lo que es el cristalino. Acá tenemos una imagen histológica del cristalino. Y en este esquema, vamos a ver un esquema para poder verlos
más didácticamente, ¿no? Vamos a tener que en el cristalino está conformado en la parte más externa o superficial, ¿no? En la parte externa vamos a tener a lo que es la cápsula del cristalino. Y esta cápsula es mucho más gruesa en la parte anterior que en la parte posterior. Habitualmente en la parte anterior, la cápsula del cristalino mide aproximadamente unas 14 micras, a diferencia de la cápsula posterior que mide aproximadamente unas 4 micras, ¿no? Entonces hay una gran diferencia habitualmente en cuanto al grosor de la cápsula anterior y la cápsula posterior, que eso hay que tener en cuenta eh, y recordar siempre, ¿no? Sobre todo cuando uno hace las cirugías, ¿no? Es importante tener en cuenta esas características, ¿no? En la parte anterior vamos a tener el epitelio, que es el epitelio del cristalino, el cual está conformado por una sola anterior del cristalino, Jorge, no se te está escuchando bien. las... Doctor Villalobos, por momentos Sí, no se está escuchando bien, ¿no? ya, ¿se me escucha? En esta lámina, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, a nivel del ecuador del cristalino, vamos a tener unas células con capacidad mitótica, las cuales, conforme van madurando, se van elongando en formas y se van distribuyendo en forma centrípeta y van perdiendo, conforme pasa el tiempo, van perdiendo sus núcleos y adosándose hacia la parte más profunda del cristalino, ¿no? Dando lugar a lo que son las fibras cristalinianas. Este es un proceso que se va a dar, que se va a dar lugar durante el transcurso de toda la vida, ¿no? Y es importante tener en cuenta porque van a originar justamente, pueden originar pues alteraciones, generalmente ya en la ancianidad, dar lugar a que se formen pues, por ejemplo, las cataratas, y estos están relacionados con alteraciones de las fibras cristalinianas, ¿no? Acá en este corte histológico podemos ver justamente las eh, mitótica, ¿no? Y cómo estas células se van elongando, ¿no? El citoplasma se va elongando, dando lugar a lo que son las fibras cristalinianas. Y conforme vamos hacia la parte más profunda del cristalino, van perdiendo su núcleo. Acá tenemos lo que es la cápsula del cristalino en esta zona. En esta imagen histológica vemos lo que es la parte anterior. Justamente miren el grosor que tiene pues la cápsula anterior del cristalino, y subyacente a esta cápsula anterior tenemos a las células epiteliales, ¿no? Del cristalino, ¿no? Que es una sola capa de células habitualmente cuboidales, ¿no? Y en la parte posterior tenemos a la cápsula posterior, que es mucho más delgada que la cápsula anterior. Las fibras cristalinianas se van adosando hacia la parte más profunda y en la parte media entran en contacto con las fibras cristalinianas del lado contralateral. En esta zona donde se unen las fibras cristalinianas de un lado con el lado contralateral, se
se puede observar lo que se denominan las suturas. Estas las podemos nosotros visualizar cuando dilatamos, ¿no?, la pupila. Vamos a poder visualizar estas suturas justamente en la parte anterior y en la parte posterior, ¿no? En la parte anterior, la cual tiene una forma de una Y, y en la parte posterior, que tiene una forma de una Y invertida. Eso lo podemos visualizar en la lámpara de hendidura cuando nosotros dilatamos al paciente, ¿no? En este esquema podemos ver que estas fibras cristalinianas pues están, si nosotros las visualizamos en forma tridimensional, pues tienen esta distribución, ¿no? Ahí donde se puede ver la sutura anterior y la sutura posterior. Por detrás del cristalino tenemos la cavidad vítrea. En la cavidad vítrea vamos a tener el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo, el cual es una estructura, al momento del nacimiento, habitualmente una estructura muy homogénea, transparente. El cuerpo vítreo que está rodeado por la hialoides, ¿no? Tenemos una hialoides anterior y una hialoides posterior. La hialoides anterior que está en contacto con la parte posterior del cristalino y la hialoides posterior que está en contacto con la retina. El vítreo está conformado habitualmente por 98 a 99% de agua. También está conformado por ácido hialurónico, el cual justamente le da esa estructura gelatinosa que habitualmente posee el vítreo, conformado también por sales, azúcares, muy escasas células. Habitualmente se pueden encontrar macrófagos y algunas células que se denominan hialocitos. Esta estructura, conforme pasa el tiempo, sufre fenómenos de liquefacción, los cuales van incrementándose conforme pasa el tiempo, pasa la edad, y dando lugar a lo que es el desprendimiento del vítreo de la parte posterior, ¿no? Es importante recordar de que el vítreo está adherido principalmente a la parte posterior en ciertas zonas, ¿no? En la parte de la base del vítreo, en la zona de la mácula y en la zona del nervio óptico, ¿no? Esto puede dar lugar a que en algunas, cuando hay una tracción sobre estas estructuras, pueda dar lugar a algunas patologías, ¿no? Finalmente, cuando se ha separado el vítreo totalmente de lo que es la retina, es lo que se denomina el desprendimiento del vítreo posterior, que se ve habitualmente con el paso de la edad, ¿no? En esta imagen histológica vemos lo que es el vítreo, que habitualmente en la mayoría de cortes histológicos no se visualiza. Sin embargo, ocasionalmente lo podemos visualizar como un material amorfo, ¿no? Como se ve en este corte histológico, en el cual se ve este material que corresponde al vítreo, que está adyacente justamente a la retina, ¿no?, que se puede ver acá. En esta imagen tenemos lo que es la pars plana, que corresponde, como ya lo he mencionado, a la parte posterior del cuerpo ciliar. Son los 4 milímetros posteriores, ¿no? Entonces mide aproximadamente 4 milímetros de longitud
Y es una zona relativamente avascular, por lo cual es muy útil para acceder a la cavidad vítrea. Entonces, a través de la pars plana nosotros podemos hacer inyecciones intravítreas, podemos hacer las vitrectomías a través de la pars plana, ¿no? Justamente a través de esta estructura. En esta imagen tenemos lo que es la retina, la coroides y la esclera. En la parte inferior tenemos a la esclera, que está separada de la coroides por la lámina fusca. En la lámina fusca tenemos presencia de melanocitos, tejido conectivo, y está justamente adyacente a lo que es, está unido en forma laxa a lo que es la coroides, ¿no? En la coroides podemos nosotros distinguir tres capas, ¿no? Vamos a tener una capa de grandes vasos, una capa de vasos medianos y una capa de vasos más pequeños. La capa de grandes vasos, que es la más externa, que es conocida también como capa de Haller, está adyacente a lo que es la lámina fusca, ¿no? La capa media, intermedia de vasos medianos, conocida también como capa de Sattler, es la parte que se encuentra en la parte intermedia, y en la parte más interna vamos a tener a la capa de vasos pequeños o coriocapilaris. Esta coriocapilaris va a estar separada de la retina por la membrana de Bruch, que acá la podemos distinguir, la membrana de Bruch. En la coroides vamos a encontrar pues estos vasos sanguíneos. Es muy importante porque estos vasos sanguíneos, esta estructura que es la coroides está ricamente vascularizada, y en la cual también vamos a tener presencia de melanocitos y melanina, ¿no? Que le da justamente esa coloración a la coroides. Acá un mayor aumento, vamos a tener lo que es la membrana de Bruch, ¿no? Que separa a la coroides de lo que es la retina. La membrana de Bruch, que mide de 2 a 4 micras de grosor, si nosotros hacemos un estudio o lo visualizamos mediante microscopía electrónica, vamos a ver de que la membrana de Bruch a su vez está dividido en 5 capas. En microscopía óptica, o sea, con el microscopio óptico, habitualmente vamos a ver que este pues, se ve como en esta imagen como una capa uniforme. Sin embargo, cuando hacemos microscopía electrónica vamos a ver que se divide en 5 capas que corresponden a lo que es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina en la parte más interna, seguido por debajo de la colágena interna, la elástica media, la colágena externa y la membrana basal de la coriocapilaris, ¿no? Esas son las 5 capas que se pueden distinguir mediante microscopía electrónica de la membrana de Bruch. Bien, vamos a ver ahora lo que son lo que es la retina, ¿no? La retina, que habitualmente ahí vamos a tener 10 capas, como ustedes probablemente ya lo han tenido oportunidad de revisar muchas veces, ¿no? Tenemos justamente en esta imagen histológica, vemos lo que es el epitelio pigmentario de la retina, la capa de los fotorreceptores, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y la membrana limitante interna.
Entonces es importante recordar, ¿no? Que en la capa de fibra, capa de los fotorreceptores, vamos a tener justamente los segmentos externos de los fotorreceptores que corresponden a lo que son los conos y los bastones. En la capa nuclear externa vamos a tener los núcleos de los fotorreceptores, ¿no? Tanto de los conos como de los bastones. En la capa nuclear interna vamos a tener a las células amacrinas, las células bipolares, las células horizontales y los núcleos de las células de Müller. En la plexiforme externa justamente es el lugar donde se produce pues la sinapsis entre las células de la capa nuclear externa con las de la capa nuclear interna, ¿no? Y en la plexiforme interna vamos a tener que allí se producen las sinapsis entre las que son las células ganglionares y las células bipolares, ¿no? Y eso justamente lo vamos a poder ver en este esquema, ¿no? Entonces, el estímulo luminoso llega a los fotorreceptores, ¿no? El de los fotorreceptores pasa a través de este hacia hacen sinapsis con las células bipolares y estas hacen sinapsis con las células ganglionares y las células ganglionares llevan pues este estímulo a través de las fibras nerviosas hacia el nervio óptico y al cerebro, ¿no? Entonces, esa es la vía que sigue justamente el estímulo luminoso, ¿no? Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Tener ese esquema. Asimismo, también a tener en cuenta es cómo se nutre la retina, ¿no? La nutrición de la retina depende de dos estructuras, ¿no? Principalmente de la coriocapilaris y de la arteria central de la retina, ¿no? En la parte, las cuatro capas más externas de la retina dependen de la coriocapilaris. Como se puede ver en este esquema, estas capas que son las más externas son avasculares. Acá no hay presencia de vasos sanguíneos. Mientras que en las 6 capas más internas vamos a tener presencia de vasos sanguíneos. Y estos son originados en la arteria central de la retina, ¿no? Entonces, estos dos sistemas, tanto la arteria central de la retina como la coriocapilaris, van a ser responsables de la nutrición de la retina, ¿no? Las 4 capas más externas dependen de la coriocapilaris y las 6 capas más internas de la arteria central de la retina. Mientras que la capa plexiforme externa va a depender su nutrición de ambos sistemas, ¿no? Tanto de la coriocapilaris como de la arteria central de la retina. A nivel de a este nivel justamente es que nosotros en la parte externa vamos a tener lo que es la barrera hematorretinal externa y en la parte interna vamos a tener a la barrera hematorretinal interna. En esta imagen se pueden ver esas diferentes estructuras para repasarlas, ¿no? Acá tenemos el epitelio pigmentario de la retina, capa de fotorreceptores, membrana limitante externa, que se ve claramente, ¿no? En esta imagen. Capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, fibras nerviosas, membrana limitante interna. A nivel de lo que es la mácula, principalmente a nivel de la foviola,
las 10 capas de la retina no se ven como tales, ¿no? En esta zona la estructura va a ser un tanto diferente desde el punto de vista histológico. Y eso debido a que esta zona, en la foviola, pues, eh, esta es una zona en la cual eh, la, de la cual depende justamente lo que es la agudeza visual, vamos a tener de que en esta zona vamos a observar que vamos a tener menos capas de la retina, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una zona especializada, ¿no? Vamos a tener que los fotorreceptores que están conformados principalmente por conos, básicamente por conos, en esta zona habitualmente no se ven bastones. Vamos a ver asimismo de que estos núcleos, que son los núcleos de los conos, están relacionados eh, con la capa nuclear interna, que se puede ver acá en esta zona, ¿no? Que es en la parte lateral, en las partes laterales de la foviola. Vamos a ver que está relacionado por esta capa plexiforme externa, donde prácticamente estas fibras van a ser incluso oblicuas para poder hacer sinapsis y llegar a conectarse con la capa nuclear externa, ¿no? Otra característica que es diferente en esta zona es de que la capa de células ganglionares, que habitualmente es una sola capa de células en el resto de la retina, a nivel de lo que es la mácula, habitualmente está conformada por varias hileras de células ganglionares, ¿no? Como se puede visualizar acá, ¿no? Varias capas de células ganglionares. En la parte más central habitualmente es una zona avascular, ¿no? Lo cual pues lo diferencia de otras zonas de la retina. Entonces, a diferencia de otras zonas de la retina, vamos a ver que en la foviola vamos a tener eh, menos capas, pero las cuales son mucho más especializadas y en gran número, lo cual justamente le otorga a esta zona la peculiaridad pues de tener una alta sensibilidad, y es muy importante para, eh, para lo que es lo que es la agudeza visual, ¿no? La agudeza visual central, ¿no? Con el paso de los años, sobre todo en la ancianidad, debajo de lo que es la membrana basal del epitelio pigmentario, vamos a encontrar algunas estructuras como la que se ve en esta imagen, ¿no? Que son depósitos de material degenerativo, los cuales son denominados drusas, ¿no? En este caso es una drusa dura, que como característica las drusas duras son pues bien delimitadas, ¿no? A diferencia de las drusas blandas, que habitualmente están peor delimitadas. Estas estructuras habitualmente se encuentran entre la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina y la capa colágena interna. Y como les he mencionado, habitualmente se ven pues en edades avanzadas.
Finalmente, la capa de fibras nerviosas, pues, llegan a lo que es la papila óptica y dan lugar a lo que es el nervio óptico, ¿no? Van a atravesar lo que es una estructura que es especializada de la esclera, que es la lámina cribosa, y dan lugar a lo que es el nervio óptico. Es importante señalar en que al atravesar la lámina cribosa, gracias a la presencia de oligodendroglia, estas fibras nerviosas se van a mielinizar, por lo cual esta estructura va a adquirir un mayor grosor, puede aumentar en un grosor hasta el doble, ¿no? Hasta el doble de su grosor debido a la mielinización de estas fibras. Es así que a nivel de la papila óptica, esta mide aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. Sin embargo, en la parte posterior, el nervio óptico adquiere un grosor de hasta 3 milímetros. Esto debido a la mielinización de las fibras nerviosas. Y acá se puede ver justamente los haces de fibras nerviosas del nervio óptico. Acá tenemos lo que es la lámina cribosa. Esto es la papila óptica. Acá tenemos la arteria central de la retina, la vena central de la retina. Acá tenemos en la parte inferior, tenemos las fibras, haces de las fibras nerviosas del nervio óptico. En esta imagen podemos ver en más detalle lo que es la lámina cribosa. En este esquema podemos visualizar lo que el globo ocular está rodeado por una cápsula, que es la cápsula de Tenon, la cual rodea pues el globo ocular. Es una estructura que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. Está conformado por tejido conectivo laxo. Vamos a pasar a ver lo que son los anexos del globo ocular. Como anexos del globo ocular vamos a tener lo que son la conjuntiva, los párpados, la órbita. Bien, vamos a ver en primer lugar lo que es la conjuntiva. La conjuntiva es una estructura que se encuentra cubriendo la parte del globo ocular, que es justamente adyacente a lo que es la córnea, ¿no? La parte que está relacionada con la superficie de la esclera anterior. Recubre también la parte de los fórnices y la parte posterior del párpado. Entonces vamos a tener estas tres porciones, ¿no? Que son justamente la conjuntiva vulvar, la conjuntiva fornicial y la conjuntiva palpebral. La conjuntiva tiene un epitelio poliestratificado no queratinizado, en el cual vamos a tener presencia de células caliciformes. En la capa basal del epitelio, de este epitelio que habitualmente tiene de unas 3 a 7 capas de células epiteliales, en la capa basal vamos a observar con frecuencia presencia también de melanocitos. Estas células caliciformes que se encuentran a nivel del epitelio son muy importantes porque son responsables de la producción de la
secreción mucinosa que se encuentra en el film lagrimal. Debajo del epitelio vamos a tener el estroma conjuntival, que está conformado por tejido conectivo laxo, en la cual vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a tener fibras nerviosas, algunos linfocitos. En cuanto a la conjuntiva vulvar, como se puede ver acá en esta imagen histológica, conforme nos acercamos hacia el limbo, el estroma es mucho más escaso, ¿no? Y si nos alejamos del limbo, más distal al limbo, vamos a ver que el estroma es mucho más grueso, más amplio, ¿no? La presencia de células caliciformes también generalmente es mucho mayor, más distal al limbo. Principalmente se va a ver en la parte nasal e inferior con mayor cantidad de células caliciformes. A nivel de los fórnices vamos a tener también presencia de glándulas lagrimales accesorias, ¿no? Las denominadas glándulas de Krauss. Y adyacentes a la parte distal, adyacentes al tarso, distal al borde palpebral, vamos a tener las glándulas lagrimales accesorias de Wolfram. En los fórnices también podemos encontrar presencia de folículos linfoides, como se puede ver en esta imagen histológica. Este es un folículo linfoide. Acompañado de esta glándula lagrimal accesoria, a nivel de los fórnices son las glándulas lagrimales accesorias de Krauss, ¿no? Que se puede ver en esta imagen, ¿no? Como parte de la conjuntiva también tenemos otras estructuras especializadas, que son la carúncula y la plica semilunar. Ambas estructuras que están recubiertas por un epitelio poliestratificado no queratinizado. En el caso de la carúncula, por debajo del epitelio vamos a tener folículos pilosos, glándulas sebáceas, vamos a tener tejido adiposo. Ocasionalmente, en algunos casos, se puede ver músculo liso, puede haber también glándula lagrimal. A nivel de la plica semilunar, habitualmente el estroma es un poco más denso que el estroma del resto de la conjuntiva, ¿no? El tejido conectivo es un poco más denso, por lo cual adquiere cierta dureza en esta zona, pero eso en relación con el estroma del resto de la conjuntiva, ¿no? Esta plica semilunar es una estructura vestigial, se considera como una estructura vestigial de la membrana mixtitante de vertebrados inferiores, ¿no? En esta imagen tenemos lo que es el corte histológico del párpado. Y en la parte inferior podemos ver justamente lo que es la conjuntiva palpebral. La conjuntiva palpebral, que está adyacente al tarso, tiene un escasísimo estroma. Habitualmente está bien adosado a lo que es el tarso, y el tarso
es importante mencionar de que el tarso está conformado por un tejido conectivo denso, justamente lo que le da esa consistencia, esa firmeza que permite pues que esta estructura sea un soporte de los párpados, ¿no? Dentro de lo que es el tarso vemos estas glándulas, que son las glándulas de meibomio, esas estructuras glandulares, ¿no? Que son las glándulas de meibomio. Acá tenemos el músculo orbicular, tenemos la epidermis, la dermis. La epidermis de los párpados, a diferencia de la epidermis del resto de la piel, es una epidermis fina, es más delgada que en el resto de la piel habitualmente. Allí podemos ver presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas. En el borde palpebral vamos a tener las pestañas y adyacente a las pestañas vamos a tener estas glándulas también, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas de tipo apocrino, ¿no? Las glándulas sebáceas que están adyacentes a las pestañas son las glándulas de Sayce y las glándulas apocrinas o sudoríparas que están adyacentes a las pestañas, a los folículos de las pestañas son las glándulas de Moore. Acá tenemos a un mayor aumento lo que es el tarso, ¿no? Y en el tarso tenemos estas glándulas de meibomio. A nivel del borde palpebral vamos a tener a las glándulas, en este caso las glándulas de Moore, que son glándulas sudoríparas de tipo apocrino. Recordar que el tarso está conformado por un tejido conectivo denso que le da justamente esa consistencia, esa relativa consistencia que justamente le da el soporte a la estructura palpebral. Y dentro de esta estructura que es el tarso, tenemos a las glándulas de Meibom. Acá en la parte inferior vemos lo que es el epitelio de la conjuntiva palpebral adyacente al tarso, ¿no? Y como se puede visualizar, el estroma es muy escaso. En esta imagen tenemos los acini de la glándula lagrimal, principal. En la glándula lagrimal principal vamos a tener estos acini glandulares, entre los cuales se encuentran habitualmente linfocitos. La presencia de estos linfocitos es normal. Pero justamente debido a la presencia de los linfocitos que se encuentran a nivel de esta glándula lagrimal principal, muchas veces eso está relacionado con patología inflamatoria que se pueda presentar en esta estructura. En esta imagen tenemos a lo que es la tróclea. La tróclea es una estructura peculiar, ya que es en la única zona donde vamos a encontrar tejido cartilaginoso en la órbita. Acá tenemos la tróquela es atravesada por el músculo oblicuo superior, como se puede ver en la imagen. Finalmente, vamos a ver lo que es las vías lagrimales, ¿no? Las vías lagrimales por donde se produce pues el drenaje de lo que es la lágrima, ¿no? Lo cual permite el pasaje de la lágrima hacia
el conducto nasolagrimal hacia la parte posterior, ¿no? Hacia la parte posterior de las fosas nasales, ¿no? Entonces acá vamos a tener que la vía lagrimal está conformada por los canalículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Acá tenemos un corte histológico de lo que es el canalículo lagrimal, en el cual vemos que está conformado por un epitelio poliestratificado no queratinizado, rodeado de un tejido fibroso. Y acá tenemos el saco lagrimal el cual está rodeado también por un epitelio poliestratificado no queratinizado, en el cual se encuentran células caliciformes. Importante recordar que en esta zona del saco lagrimal podemos encontrar células caliciformes. Muy bien. Entonces, esto es un repaso general que hemos hecho sobre la histología del globo ocular y de sus anexos. Si tuvieran alguna pregunta. Hola. Doctor Muro. ¿Qué tal? Tal vez podemos habilitar el audio de los participantes. Sí, si quieren pueden hablar porque está habilitado. Cualquiera que quiere participar Muy puede... bien, chicos. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Ah, ya, no, ya tienen razón. Vamos a dejar que reactiven micrófono y cámara. Ahora sí. Ahora sí pueden prender sus cámaras y habilitar sus micrófonos para conocerlos, Ujú. por lo menos hablar ¿Ha puesto pausa? Ya empieza virtualmente. la grabación. Ha perdido el video. A ver, la doctora Padilla fue la que estuvo hablando con nosotros al inicio. Sí, doctor, buenas noches. Justo me quedé en la parte de lo que era la histología del canalículo. ¿Qué tipo de epitelio tenía, doctor? Es un epitelio poliestratificado no queratinizado. ¿Y el saco lagrimal? Es un epitelio poliestratificado, también no queratinizado, pero que tiene la peculiaridad de contar con células caliciformes o Goblet cells. Y es importante tener en cuenta eso porque, como ustedes saben, las células caliciformes producen mucina. Entonces, puede haber una producción de mucina a ese nivel. Secreción mucinosa. Y en cuanto al cristalino, justo cuando estaba hablando en la parte, también en la parte histológica, habían dos suturas. La sutura anterior y la sutura posterior, que probablemente ustedes han tenido pues oportunidad de verlo en la lámpara de hendidura, ¿no?
que hay una sutura anterior en la cual tiene una forma de I, ¿no? Y la sutura posterior que es una I invertida, ¿no? Y invertida. Son características que nosotros podemos ver en la lámpara de hendidura. Bien, ahí lo vemos, el doctor Gerardo Gracias. Montesinos. Mucho gusto, doctor. Gracias por conectarse. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, tenía una pregunta. En alguna Sí. literatura menciona como capa de Bowman y otras como membrana de Bowman. ¿Cuál sería lo correcto, no? Lo correcto es denominarlo capa de Bowman, ¿no? Porque no es una verdadera membrana. La capa de Bowman es originada o procede del estroma. No es una verdadera membrana porque generalmente las membranas son producidas por células, ¿no? Por ejemplo, la membrana basal del epitelio es producido por el epitelio corneal, mientras que la membrana de Descemet es producida por el endotelio. El endotelio produce a la membrana de Descemet. Por esa razón es de que conforme pasa la edad, general, entonces, por esa razón se considera que el término más apropiado para la capa de Bowman es capa, al igual que la capa de Dua, ¿no? La capa de Dua, el término más apropiado es capa de Dua, porque no es pues una verdadera membrana, ¿no? Así Muchas es gracias. debido a eso, porque las células epiteliales son las que producen las membranas. Muchas gracias, doctor. La característica adicional, Jorge, si es que digo algo que no es cierto, me corriges, sería con las tinciones, ¿no? Con el ácido periódico de Schiff, ¿no? La tinción PAS, ¿no? Que hace que las membranas tiñan, serían PAS positivas. Y en el caso de Bowman, no tiñe. Y Claro. esa es una característica más por la cual es una capa, ¿no? No es una membrana. Claro, esa es justamente las membranas típicamente tiñen son PAS positivas por su composición, ¿no? La presencia de azúcares en su composición hace que estas tengan esa característica de teñir PAS positivas. Habitualmente nosotros para poder visualizar, por ejemplo, las diferentes capas de la córnea, utilizamos la coloración PAS justamente porque nos distingue de mejor forma estas diferentes estructuras, ¿no? Esa lo utilizamos como una coloración especial, aparte de lo que es la hematoxilina eosina, ¿no? Como les he mencionado, en histología y en patología, habitualmente la coloración de rutina es la hematoxilina eosina. Eso lo hacemos siempre. En todo tejido se utiliza la hematoxilina eosina. Pero en casos especiales como el tejido corneal, el cristalino, en la retina, habitualmente utilizamos la coloración PAS justamente para discriminar las diferentes estructuras. Entonces, en esos casos, aparte de lo que es la hematoxilina eosina, usamos la coloración PAS, que es una coloración especial. Y eso van a tener oportunidad de verlo cuando hagamos la práctica, ¿no? En la práctica ustedes van a tener oportunidad de ver en el laboratorio las láminas teñidas con estas diferentes coloraciones. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, gracias.
A ver, vamos a pasar lista, a ver quiénes están presentes. A ver. Sí, a ver, Michael, ¿está presente? Presente, Ah, doctor. está. Buenas noches. Presente. Buenas noches, ¿qué tal? Ya, muy bien. Medali Luna Quiroz. No veo su nombre por acá. Ah, parece que no ha podido asistir Medali. Diana Lu Nieto. Tampoco. No está tampoco. José Luis Ramírez Orbe. José sí está por ahí, pero no sé si está escuchándonos. Sí, sí, he visto su nombre, ¿no? Está, José Luis está, ¿no? Sí, sí está. Ya. Aldo Aldoravín. Presente, doctor. Ya, perfecto. José Luis Ramírez menos un punto. A ver, Giselle Cárdenas. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ángela. Ángela, sí, presente. Doctor, buenas noches. Milagro Solís. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Daniela Ramos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gabriela Canahualpa. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Y Gerardo Montesinos. Gerardo también lo he visto por ahí. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Presente. Muy bien, muy bien. Doctor, Entonces, sí, sí. para culminar, mis dos compañeras, Luna y Lu, ahorita están en el hospital, han tenido una intervención en la parte de emergencias. Entonces, disculpar su asistencia el día de hoy de ellas. Ah, ya, ya, está bien. Y hubo un inconveniente el día de hoy, doctor. Justo en la emergencia que las dos han estado hoy de turno completo. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, bien, quería mencionarles pues de que ya hemos coordinado con el doctor Eric Urbano para poder hacer las prácticas y de acuerdo a las fechas en las cuales se han establecido. Ya hemos coordinado con ustedes los días de las prácticas. Va a ser en una sola sesión, vamos a procurar hacerlo con grupos de 4 para poder tener lo que es la práctica, principalmente lo que es el laboratorio de patología ocular, ver láminas, así. Le alcancé a Ángela, ¿no? Le alcancé el programa de cómo está está distribuido el curso. Y Ángela te pediría que le compartas, compartas con tus compañeros esa. Sí, doctor, yo lo compartí con ellos, el ¿Ya? cronograma. Sí, ya estaba compartido, doctor. Ya, Ángela perfecto. tiene contacto con todos, incluido con lo del Naval. Ahorita dijo mi número, entonces se crea un grupo WhatsApp para poder que todo se comparta de la misma manera, doctor. No hay problema. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Ya, entonces, quería preguntar, ¿el doctor Urbano está conectado? No lo he visto, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ya vamos a coordinar con él para hacerles llegar así hacerle llegar con precisión lo de las prácticas. Y en cuanto a la siguiente sesión va a ser el día lunes a las 5 de la tarde. A pedido de varios de varios de ustedes, debido a que tienen clases inician ya vuestras clases en la universidad, vamos a empezar más temprano, ¿no? A las 5 de la tarde el próximo lunes.
En la siguiente ocasión se va a tocar lo que es la patología palpebral. Habíamos programado como segunda sesión lo que era patología conjuntival, pero vamos a hacer un cambio y se va a tocar lo que es patología palpebral el día lunes, que va a estar a cargo del doctor Eric Urbano, el lunes a las 5 de la tarde. Ya para conocimiento de todos. El día lunes, ¿a qué hora tienen clase la universidad? Sí, doctor, comienza a 7:30 aproximadamente, que tenemos que estar conectándonos. ¿De qué es? Hemos comenzado otro curso en ese marco de cristalino, neuroftalmo y estrabismo. Ya. Bueno, se va a cruzar con la actividad de la Sociedad Peruana de Oftalmología, ¿no? Sí, se está cruzando porque es todos los días lo de ese marco. Sí, pues se va a cruzar varios días. El lunes tenemos una actividad de la Sociedad Peruana de Oftalmología de Oculoplástica a las 8 de la noche. Sí, doctor. Bueno. Ok. Sí, por otro lado, antes de olvidarme también, al final del curso, o sea, fuera de lo que son las 4 sesiones programadas, estamos programando un examen, ¿no? Que es un repaso de todo lo que de las diferentes charlas que se van a dar en este curso y para poder pues tener una idea del aprendizaje que se tiene con respecto a este curso, ¿no? Entonces, al final del curso vamos a tener un examen que se va a dar, que lo estamos programando para la primera semana de mayo. Una fecha tentativa, estábamos viendo justamente un sábado. El primer sería el sábado subsiguiente a terminar pues el curso de este curso, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, doctor. Sí. Muy bien, entonces, sin otro particular, pues, gracias a todos, gracias por su atención y estamos ahí coordinando. Pues el próximo lunes tenemos entonces la charla a partir de las 5 de la tarde. Sí, doctor, muchas Y va a gracias. ser patología palpebral. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctores. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Hasta luego.